En la agenda legislativa imponen prioridades el acuerdo con el FBI y la Banca Multilateral de Desarrollo, así como las elecciones presidenciales y de asambleístas dentro de 15 meses. Hablaremos también sobre las reformas al COIP aprobadas anoche. César Ritardo, presidente de la Asamblea Nacional, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un saludo fraterno a todo el país. Sobre el proyecto de reformas al COIP que ya se votó, la asambleísta Jimena Peña, ponente del proyecto, respecto a la despenalización del aborto por violación que se negó, señaló el siguiente fundamento. Escuchemos. 3.000 adolescentes, niñas y adolescentes menores de 14 años son violadas y embarazadas en este país. 7 niñas menores de 14 años paren de violadores en el Ecuador. 7 niñas al día abortan o interrumpen su embarazo, niñas menores de 14 años. En el Ecuador se reportan 11 violaciones diarias a mujeres ecuatorianas. Son estas estadísticas las que han motivado a la Asamblea Nacional a desarrollar un debate profundo. Más allá de los dogmas y los fueros personales están las estadísticas y la responsabilidad que como legisladores tenemos para procurar una solución a estas víctimas de violación. Si el fundamento es la violación a menores adolescentes que no están sometidas a la punición del Código Integral Penal, ¿estuvo bien entonces que no se reforme el COIP para que se aprovechen las mujeres adultas? Bueno, yo primero quiero empezar diciendo que lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional en torno a la aprobación del COIP es una demostración de cómo en base a consensos, en cómo en base al diálogo se puede llegar a acuerdos importantes. El COIP tuvo ayer varias iniciativas que se aprobaron en diferentes temas. Uno es el tema que se trató, fue el tema del aborto, pero hubieron varias iniciativas adicionales que trataron. En ese sentido, creo que hay que analizarlo en el contexto general. Ese procesamiento que se hizo durante estas semanas de un código que recibió más de 200 solicitudes de reformas, que tuvo 83 solicitudes de pedido de palabra en el debate y que demuestra la diversidad democrática que hay en la Asamblea en este momento, es la posibilidad de mostrar al país que cuando se llega a consenso se pueden aprobar cosas importantes. El tema del aborto tal vez sea uno de los temas más complicados, más complejos, de mayor discusión, por la diferencia en el tema de la forma como se podía votar o no en torno a este tema. Creo que ahí se respetó el criterio. Yo respeto el criterio de todos quienes están a favor o en contra, me parece que es totalmente válido. La asambleísta Peña en su intervención hablaba de estadísticas, ahí son estadísticas reales. En el país cada día 7 niñas menores de 15 años dan a luz. Pero esas niñas no están sometidas al COIP. O sea, el COIP no lo aplica para ellas. Sí, lo que se buscaba era incluir a ese sector dentro de la despenalización del aborto que ya existe para otros casos. Así que en definitiva fue tal vez el tema que existe. Lo que no se ha insistido es en castigar más a los violadores, que es un delito atroz. Es un tema integral, yo creo, el tema del tratamiento del aborto no solamente tiene que ver con un tema legal, es un tema que viene desde la sociedad, desde cómo nosotros podemos darle a nuestras niñas un poco de enseñanza a este nivel, de evitar estas posibilidades. Es un tema que si ustedes están viendo en términos generales se maneja de esa manera, pero en el COIP que aprobamos ayer hemos dispuesto algunas normas que sancionan drásticamente a quienes son violadores de niñas, niños y menores de edad. También en el caso se incluye como un tema penal el incesto, que no estaba antes en la ley. Y también en el tema de la violación a menores se está incluyendo un artículo que tiene que luego ser concatenado con la aprobación de la ley que va a permitir registrar a los violadores, un artículo en el cual prohíbe de por vida a un violador sancionado de un menor trabajar en ninguna institución pública o privada que tenga una vinculación con menores de edad. Pasemos a las prioridades. Solo hasta fin de año se alcanza a aprobar reformas electorales en la Asamblea. Para el veto o sanción del jefe de Estado, esto significa que solo hay tiempo para tratar el proyecto que estaba detenido, que no se alcanza a incluir el control al gasto electoral de los candidatos en tiempo real, el método de repartición de escaños
ni la sanción inmediata a las infracciones electorales. Eso quedaría para regulación de CNE con una mayoría de Alianza País, PSC y Pachacuti. Bueno, nosotros, así como hemos sido responsables en el tratamiento del COIP, hemos establecido nosotros también plazos para poder generar la aprobación que se dio del día de ayer, incluso un día antes de lo previsto. También tenemos plazos para las reformas que se tienen que aplicar en el Código de la Democracia. Aquí hay dos grandes elementos que analizar en estas reformas. Primero, lo que usted mencionaba en torno a verificar las fuentes de financiamiento de campaña, y una de las propuestas es que se creen mecanismos en donde la Contraloría, la Unidad de Lavado de Activos y el Servicio de Rentas Internas implementen un sistema en donde se pueda ir regulando este proceso. También se incluiría en este proceso como una propuesta la posibilidad de que los responsables del manejo financiero de las campañas electorales tengan responsabilidad penal sobre estos casos. Otro tema importante que hay que analizar en el tema de las reformas del Código de la Democracia es el hecho de revisar los techos de financiamiento de campaña. Asimismo, también revisar qué pasa con la legislación que tiene que ver con la justicia electoral. Han habido muchos vacíos que han hecho que en este caso, incluso en varias provincias, después de 87 días del tiempo máximo para poder entregar credenciales, no se las entregues. Este es el gran reto que tenemos en la Asamblea ahora. Tenemos fecha máximo para aprobar todos estos temas, incluso discutir si es que se cambia o no el método de distribución de escaños al interior de la Asamblea hasta noviembre de este año, para cumplir con los plazos de ley y poder también, así como hemos hecho ahora con el COIP, en base a una planificación, a un trabajo coordinado, a un consenso, a una constante acuerdo con las bancadas de ir viendo en qué estamos de acuerdo y en qué no, poder llegar hasta noviembre con un Código de la Democracia en donde se pueda reformar y estar ajustándose a la realidad política y darle mayor estabilidad democrática al país. ¿Para cuándo esperan que el Ejecutivo envíe el proyecto de urgencia económica con las reformas laboral, tributaria y financiera? Bueno, esperemos que sea en los próximos 15 días, un poco lo que hemos conocido, y ahí pues entenderemos de que ya tendremos nosotros los plazos correspondientes en la ley para procesar este tema al interior de la Asamblea. Volviendo a las reformas al COIP, la tabla para tenencia y consumo de drogas ilícitas se mantiene a disposición de la interpretación de los operadores de justicia. Sin embargo, ayer el asambleísta César Ron señaló lo siguiente. Hay dos tablas, y esto hay que explicarle un poquito a la ciudadanía. Una tabla que está vigente es la tabla deporte. Esa tabla deporte que ha permitido toda esta alcahuetería, que ha permitido pues que el microtráfico crezca, que tiene hoy acabada una sociedad, que tiene acabada una juventud, que tiene dañada hasta la niñez, porque hoy ya se hablan casos de adicciones hasta de 8 años, que es terrible en una sociedad. Nosotros planteamos dentro de la reforma del Código Integral Penal que esa tabla deporte debe ser eliminada, para terminar con todo este alcahuetería que ha permitido el microtráfico y que ha dañado a la sociedad ecuatoriana. La otra tabla, que es la tabla de juzgamiento que tiene el juez, esa se tiene que seguir utilizando, porque el juez tiene que determinar pues la diferencia que hay entre un delincuente que es cogido con 1 tonelada de droga y otro que es cogido con 2 libras de droga. ¿No fue suficiente para suprimir el hecho del fomento del consumo? ¿En qué quedó este tema anoche? Bueno, aquí hay varios temas que analizar en torno a este proceso. Recordemos que la tabla de drogas que se menciona en constantes veces no es un tema que está dentro del COIP, es un tema que está dentro de una regulación de la agencia que controla el consumo de uso de drogas y estupefacientes. Así que es un procesamiento que hay que analizarlo en un contexto general. Recordemos que la misma Constitución establece de que el consumo de drogas debe ser tratado como un tema de salud pública. Así que hay ahí un poco que poner la balanza y buscar mecanismos en donde se pueda judicialmente determinar quién es consumidor y quién es microtraficante. Ayer la Asamblea Nacional, en una mayoría, en uno de los temas que se aprobaron, ha aprobado que se pueda en el país utilizar el cáñamo o la cepa de la marihuana comúnmente denominada, que no tiene ningún tipo de adicción, sino que más bien tiene un uso terapéutico que va a permitir al país tener dos situaciones. Primero, el hecho de que los pacientes con enfermedades catastróficas y otros temas similares puedan tener acceso a la misma, y segundo, se abre una oportunidad también de negocios, ya que en países como Colombia, como Perú, estas actividades están generando gran cantidad de divisas para estos países y permitirían generar una nueva fuente de financiamiento, de generación de empleo para el Ecuador. ¿Pero existe en el Ecuador esa industria?
no existe, hay que regularla. Eso fue recién aprobado el día de ayer. A esto tiene que ser un procesamiento que tiene que ser también acompañado por la entidad que regularía este proceso, que es Agrocalidad en este caso. Pero en definitiva, lo que decimos es que esto que ya se ha venido replicando en otros países, que habían corrientes de algunos legisladores que querían permitir la importación de este uso o este componente que permite el uso medicinal únicamente, lo que en ese caso, si que solo permitíamos la importación, iba a generar tal vez una salida de divisas en el país en este momento, que nosotros tenemos que cuidar la dolarización. Esto es una oportunidad y hay países como Colombia y Perú que ya tienen incluso valores casi similares. El caso de Colombia, en varios años proyectan que la venta de cáñamo a otros países va a estar incluso al mismo nivel que el café en este país. En cuanto a la criminalización de la comercialización del suero de leche, ¿qué decisión tomó la Asamblea? Bueno, aquí lo que se tomó fue una decisión en función de proteger a los pequeños productores. Me parece que había una discusión en torno a qué pasaba, cómo se transparentaba el uso del suero de leche en ciertos productos. Había o se había detectado que en algunos productos de uso, donde decía en el etiquetado productos lácteos, realmente se estaba utilizando el suero de leche. Lo que estamos transparentando es para que cuando se etiquete se especifique claramente si es el uso del suero de leche o el uso de la leche entera como tal, y que no exista ningún tipo de engaño hacia la ciudadanía. Me parece que es un tema también que el gobierno en los próximos días se va a pronunciar, pero hay que también ser consecuente. La industria láctea en el país tiene varios procesos donde se ha disminuido el consumo de lácteos en el Ecuador. El consumo de lácteos en el Ecuador hace algunos años atrás era de 150 litros por año por persona. En este caso se ha reducido casi a la mitad y hay que buscar alternativas para proteger esta industria. César Ritardo, presidente de la Asamblea Nacional, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a ustedes, muy buenos días.